Él fingió ser un cliente común y la mesera le entregó una nota que cambió todo. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Las gotas de lluvia caían sin piedad sobre el cristal de la cafetería, creando un espectáculo de luces reflejadas que contrastaba con la bruma gris de la ciudad. El aroma del café recién molido llenaba el aire, entremezclándose con el sonido del tráfico y las conversaciones triviales de los clientes. Clara, con su cabello recogido en un moño desordenado, atendía a los numerosos clientes que se agolpaban en busca de una taza de consuelo. No era un lugar cualquiera, era una maravilla de bullicio urbano, pero para ella era solo otro día en la rutina monótona de ser mesera. Aquel día parecía llegar a un clímax de normalidad, hasta que él apareció. Un hombre con una chaqueta oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Su mirada era profunda y de alguna manera inquietante. Se sentó solo en una esquina, un remanso en medio del C. ¿Quién era? Su voz era suave, casi en un susurro, mientras pedía un café negro, nada más. Una elección simple, pero había algo en su manera de hablar, en su forma de mirar, que hacía que todo en ella se estremeciera. ¿Por qué sentía esa extraña atracción? Era como si él no solo estuviera allí para disfrutar de un café, sino que tuviera un motivo oculto, una razón para estar en ese lugar en particular. Cuando Clara regresó con la bebida, se encontró con un trozo de papel deslizado cuidadosamente entre sus dedos. Un gesto sutil, casi como un juego clandestino. Atraída por la curiosidad, lo abrió discretamente. La nota estaba escrita en un código que parecía un rompecabezas, símbolos y números que danzaban en su mente desafiándola. Sus manos temblaban, el ambiente se volvió denso, y el murmullo de la cafetería se diluyó a su alrededor. En ese instante, todo su mundo se centró en aquel mensaje críptico. Mientras el hombre se levantaba, sus ojos encontraron los de Clara. Una vez más, el miedo se apoderó de ella. ¿Qué sabía su amigo Lucas, experto en cosas extrañas y misteriosas relacionadas con el submundo de la ciudad? Se preguntó si su relación con él, siempre llena de complicidad y un leve atisbo de romanticismo no correspondido, guardaba secretos que podían ponerla en peligro. Clara estaba atrapada entre la certeza de su vida y la tentación del desconocido. Un mundo lleno de adrenalina, donde cada nota podía significar algo más. La lluvia seguía cayendo, creaba una melodía que acompañaba su confusión. ¿Era arriesgado explorar? ¿Y si el hombre no era más que un iluso? Pero en su pecho había algo vibrante que decía que era hora de despertar, de romper la burbuja de la indiferencia que había construido a su alrededor. Así que, al final del día, cuando la cafetería se vació y los murmullos se desvanecieron, Clara quedó mirando aquella nota en sus manos. La incertidumbre bultaba en su garganta, mientras pensaba en la decisión que debía tomar. ¿Qué secreto? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara permanecía inmóvil, observando la nota en su mano. El aire se sentía cargado, como si cada respiración fuera un desafío. El sonido de la lluvia afuera se convirtió en un eco distante, y la vida cotidiana de la cafetería se desvaneció en un susurro. Se sentía atrapada en un bucle de incertidumbre. Decidió que era el momento de llamar a su amigo. Siempre tenía un consejo o una pista sobre lo misterioso, así que con manos temblorosas marcó su número. La línea sonó varias veces antes de que contestara. «¿Clara? ¿Qué sucede?», preguntó Lucas, con un tono que denotaba preocupación. «Lucas, un hombre en la cafetería. Me dejó una nota. No sé qué hacer. Está escrita en un código. No puedo dejar de pensarlo». «¿Un código? ¿De qué tipo? Explícame», siguió su voz, directa
y un poco ansiosa. Mientras hablaba, sus ojos no podían apartarse de la puerta por donde había salido el extraño. Algo en su postura matizada, en su mirada profunda, la inquietaba, pero también había un rayo de emoción recorriendo su cuerpo. Era algo nuevo, un atisbo de lo que podría ser. Y entonces el estruendo de un grito la sacó de su ensueño. Un grito desgarrador provenía de la calle. Clara se asomó por la ventana y su sangre se heló. El hombre de la chaqueta oscura estaba siendo arrastrado por otros hombres, todos en una pelea caótica. A su alrededor, los transeúntes miraban, sorprendidos y atónitos. Uno de los hombres que lo sujetaban levantó un objeto brillante en el aire, una pistola. Clara sintió que el aire se le escapaba. No era un simple cliente, sino un blanco. La vida del hombre, la emoción de su encuentro, la intriga de la nota se desvanecieron en un parpadeo. Se dio cuenta de que había estado a punto de cruzar una línea que no podía desandar. Más tarde, Lucas, tengo que irme. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. Saltó de la silla, corriendo hacia la salida. La lluvia le golpeaba la cara al salir, pero no le importaba. Necesitaba asegurarse de que estaba bien. Su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y adrenalina. ¿Por qué le importaba tanto un desconocido? Los gritos continuaban. La multitud se arremolinaba, llenando el aire de confusión. Y entre ellos vio a Lucas, empujando su camino hacia adelante. ¿Qué hacía aquí? Antes de que pudiera llamarlo, un disparo retumbó en el aire. El sonido era ensordecedor, como un trueno repentino. Clara se quedó paralizada. La escena se tornó surrealista. Las personas corrían en direcciones opuestas. Gritos de terror ensordecían sus pensamientos. ¿Por qué había un tiroteo en su tranquila ciudad? Entonces, vio cómo el hombre de la chaqueta cayó al suelo, su cuerpo inerte sobre la acera. La mirada de derreimiento que había atrapado su atención antes, ahora era solo un eco de lo que fue. Lucas llegó a su lado jadeando. ¡Clara! ¡No!, gritó, tratando de arrastrarla de regreso. Es peligroso. Pero Clara no podía apartar la vista. En el caos, su mirada se encontró con la del hombre caído, y sucesivamente vio cómo su mirada se apagaba. Una ola de realidad la golpeó. Había un secreto detrás de su presentación, algo más oscuro. Tan pronto como miró a su alrededor, sintió una mano fría en su hombro. Miró hacia atrás. Era una mujer, con rasgos duros y mirada amenazante. Clara sintió que el mundo se le oscurecía. «Tú eres la que lo vio, ¿verdad?», susurró la mujer, su voz un hilo vibrante de peligro. Los latidos de Clara resonaban en sus oídos. ¿Qué quería esa mujer? Todo daba vueltas. El sudor comenzó a deslizarse por su frente. ¿Qué tendría que ver ella con el extraño? Las preguntas la asaltaban una tras otra, mientras el frío de la realidad avanzaba. Ella había despertado a un mundo que no comprendía, y la verdad, la inquietante y desgarradora verdad, estaba lista para revelarse. ¿Estaba realmente preparada para hacer frente a lo que venía? La respuesta la atravesó como un rayo. No, pero el juego apenas comenzaba. Clara sintió que el mundo se le caía a pedazos. El pulso de su corazón era un tambor atronador en su pecho, mientras la mirada de la mujer la atravesaba como una lanza. La tensión en el aire era palpable, como si esa mujer supiera algo que podía destruir todo lo que conocía. «Tú eres la que lo vio, ¿verdad?», repitió, mirándola de cerca. Hubo un momento de silencio, cargado de tensión, solo roto por el caos a su alrededor. Clara inclinó la cabeza, paralizada. El tiroteo había dejado de ser solo un eco distante. Ahora era un monstruo que acechaba en la neblina de su mente. La mujer dio un paso más hacia ella, su rostro sombrío iluminado por el destello de las luces de la cafetería reflejándose en el agua de la lluvia. «¿Qué quieres?», logró articular Clara, intentando recuperar el control, aunque su voz temblaba. La mujer sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Era como si disfrutara del miedo que proyectaba Clara. Solo la distancia entre ellas separaba la calma de lo inminente. «Eres más valiosa de lo que piensas. Hay cosas que no sabes».
De repente, un estallido rompió el aire, un ruido que era más de un disparo. El hombre de la chaqueta oscura, antes tan inalcanzable, se había hecho visible de nuevo, pero no como ella esperaba. Un grupo de hombres emergió de la multitud. Uno de ellos con una mochila que se abrió, dejando caer documentos esparcidos por el suelo. Clara vio su nombre en uno de ellos. Era su propio nombre, escaneado y archivado. ¡No!, gritó, el horror ahogando sus palabras. La mujer giró la cabeza hacia el grupo de hombres. Su sonrisa se tornó en una mueca de rabia, como si el terror que había despertado en Clara la impulsara. «Eres un imán para los problemas, ¿verdad?», murmuró. Luego se volvió hacia la multitud dispersa. «Cuidado, no se acerquen». Todos los ojos se posaron en Clara, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué estaba pasando? Clara se sintió como un pez fuera del agua, justo en el medio de un juego que no entendía. Lucas, que había estado a su lado, la tomó del brazo y la arrastró hacia atrás, sus ojos fijos en la mujer. «Clara, debemos irnos. Esto es demasiado peligroso». Pero ella no podía moverse. Tenía que entender. Con un impulso instintivo, se zafó de Lucas y corrió hacia los documentos esparcidos. Uno de ellos capturó su atención en particular. Una foto de ella con el hombre de la chaqueta oscura, un día cualquiera en el mismo café. La mujer que había hecho sombra a su vida estalló en risa, un sonido que resonaba como una trampa. ¿No te das cuenta? Ellos están buscando propuestas. Y tú eres parte de ello, mi querida Clara. Solo eres un peón en este juego. Lucas intentó jalarla de nuevo, pero Clara se quedó inmóvil. Su mente procesaba con dificultad. ¿Ella, partícipe de algo más grande? ¿Qué estás diciendo? Su voz era apenas un susurro. La mujer dio un paso adelante, ahora casi al alcance de su mano. Sus ojos destilaban una mezcla de desafío y burla. Una pieza valiosa en un rompecabezas peligroso. Todo tu mundo es una mentira, y yo estoy aquí para enseñarte la verdad. Justo en ese instante sonó una sirena, fugaz. Las luces de la policía se encendieron en el fondo, y la multitud empezó a dispersarse como hojas llevadas por el viento. «¡Nos han encontrado!», gritó uno de los hombres del grupo, desesperado. La mujer miró a Clara por última vez. En sus ojos brillaba una mezcla de advertencia y emoción. «Tu vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Te atreverás a seguirme?». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una decisión que aparentemente era simple, ahora se tornó monumental. La sirena se acercaba y la multitud se desvanecía. ¿Era real todo lo que creía saber? ¿O era solo una ilusión? La mujer retrocedió mientras el caos comenzaba a tomar forma. Lucas se acercó con el rostro pálido, intentando hacerla volver. Pero la mirada de Clara se encontraba fija en la figura que se desvanecía. En su mente, la pregunta retumbaba. ¿Sería la verdad que debía descubrir o la última trampa? Su decisión la marcaría para siempre. Y así, entre el ruido de la lluvia y el caos de la ciudad, Clara se encontró al borde de una transformación. La vida que conocía estaba en peligro, y tal vez, solo tal vez, el desconocido estaba metido en la solución. ¿Qué pasaría si decidía seguir a esa mujer? El futuro se extendía como un abismo ante ella, lleno de incertidumbre y peligro. Clara sintió que el mundo se le caía a pedazos. La mirada de la mujer la atravesaba como una lanza, y la tensión en el aire era palpable. Justo cuando Clara intentaba asimilar las palabras crípticas de la mujer, un sobresalto en la multitud la sacudió. Un hombre con un rostro pálido y ojos desorbitados emergió de la confusión, gritando algo incoherente. «Ese no es él, no es el que buscan». Sus palabras se perdieron entre el caos, pero Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin previo aviso, la tensión estalló. Un grupo de hombres se abalanzó sobre el hombre, arrastrándolo hacia el lado opuesto de la calle, y en un instante, el aire se llenó de gritos. La mujer lanzó una mirada de desesperación a Lucas y a Clara, que contradijo su anterior desdén. «¡Corre!», gritó a Clara.
Lucas tomó la mano de Clara y tiró de ella. Ella miró hacia atrás solo para ver cómo el hombre desaparecía entre la multitud, llevándose consigo un pedazo de la verdad que nunca entendería. En ese momento, no sabía si lo que debía hacer era seguir ese camino incierto o aferrarse a la vida que siempre había conocido. Todo estaba patas arriba. Mientras corrían, Clara sintió que el pecho se le cerraba. El lamento del hombre resonaba en su mente, pero algo en su interior la empujaba a mirar atrás, y cuando lo hizo, se encontró con los ojos de la mujer. En ellos había un eco de conocimiento, una historia que merecía ser contada. Un instante de conexión. Clara sintió que le faltaba el aire. ¿Qué era este juego? De repente, un estruendo como un trueno hizo que el suelo temblara. Una explosión. El sonido atravesó sus cuerpos como un rayo. Clara se detuvo en seco. Todo a su alrededor pareció ralentizarse. Un fogonazo iluminó la noche. La cafetería que una vez había sido su refugio estalló en llamas. La multitud, antes dispersa, ahora se aglomeraba, gritando y empujándose, intentando escapar del horror. Clara se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar lo que sucedía. Lucas la tomó del hombro, pero ella no se movió. Los ecos de risas y murmullos de la tarde ahora eran reemplazados por gritos desgarradores y sirenas que se apresuraban a llegar. Todo era un caos de humo, fuego y pánico. Entre las llamas vio figuras emerger, siluetas conocidas. ¡Lucas! ¡La mujer! Un estallido más hizo que el aire se llenara de escombros y Clara cubrió su rostro con los brazos. El sudor frío le resbalaba. En un momento de confusión, Clara empezó a caminar hacia el fuego, buscando respuestas en la desolación. Fue entonces que lo vio. Entre la penumbra y el caos, el hombre de la chaqueta oscura estaba de pie como una sombra. Con un destello en el rostro que nunca había visto, el caos no le tocaba, como si todo fuera parte de un plan más grande. Clara sintió que el mundo se le escapaba. Se agachó, se sintió débil y al mismo tiempo intensa, y en ese instante comprendió: el hombre nunca había sido un simple extraño. Era un jugador en una partida donde ella había sido colocada, sin ser consciente de las piezas. «Clara, regresa», gritó Lucas, pero su voz era solo ruido. La mujer que antes pareció un enemigo, ahora retrocedió lentamente, sus ojos llenos de asombro. Un rostro conocido apareció de la oscuridad. Era Lucas, pero algo era diferente. Su mirada estaba fría, distante. El caos estalló en su mente. «Lucas», susurró, tratando de entender, intentando llegar a él. «Eres una tonta, Clara», respondió, su voz helada. «Ellos no están aquí para ayudarte». ¿Siempre había estado él en el lado equivocado? La verdadera traición se hizo evidente en un segundo. Ella había confiado en él. ¿Y si Lucas estaba detrás de todo esto? Las llamas detrás de ella se alzaban. El fuego iluminaba su rostro, revelando una verdad que la dejó sin aliento. La inercia de la empatía se desvanecía y la urgencia se convertía en pánico. Clara sabía que todas sus decisiones habían estado basadas en una mentira. La manija de la puerta de la cafetería crujió. Los hombres del grupo la buscaban y el destino se cernía sobre ella. Con cada latido, Clara se dio cuenta de que su vida cambiaba. Debía elegir: seguir a un enemigo disfrazado de amigo o correr hacia lo desconocido. La dirección de su vida dependía de una elección, y en un instante todo cambió, quedando atascado en la incertidumbre. ¿Qué haría Clara ahora? ¿Confiaría en la persona que pensaba conocer o se arriesgaría a seguir a la misteriosa mujer? La llama de su vida parecía extinción mientras el misterio de su propia existencia se cernía sobre ella. Clara sintió que el mundo se le caía a pedazos. La mirada de la mujer la atravesaba como una lanza, y la tensión en el aire era palpable. Mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar, un grito desgarrador cortó el caos en pedazos. «Clara, corre». Era Lucas, su voz llena de desesperación. Ella se giró hacia él, pero algo en su rostro la detuvo. En su mirada había miedo, pero también una chispa de comprensión, como si supiera algo que ella no.
La mujer, al ver la expresión de Lucas, frunció el ceño. Había algo en el rostro de Lucas que le hizo temer lo peor. «Escúchame, Clara», exclamó. «No te acerques más a ella». Pero era demasiado tarde. La mujer avanzó un paso y en un instante el caos que los rodeaba se tornó casi en silencio. Antes de que se diera cuenta, una figura surgió detrás de Lucas. Un hombre alto con una chaqueta de cuero negro. Nadie lo había visto llegar. Aparentemente, venía directo hacia ellos. Y su mirada era dura como el acero. «¡Váyanse!», gritó. La urgencia en su voz le heló la sangre. La mujer, en lugar de retroceder, se acercó a Lucas, como si lo conociera. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Quién era este hombre?». «No deberías estar aquí», dijo la mujer, su voz ahora suave como un susurro que se desliza entre los dedos. «Esto no es lo que parece». Lucas la miró con confusión, pero antes de que pudiera responder, el hombre de la chaqueta de cuero empujó a Clara hacia atrás con un movimiento brusco. «¡Muévete!», ordenó. Entonces, todo pasó en un instante. Un disparo resonó. El estruendo la hizo caer al suelo, cubierta por el polvo del concreto. Clara sintió el golpe de la adrenalina, el miedo nublando sus pensamientos. El humo llenó el aire y Clara se dio cuenta de que el hombre de la chaqueta de cuero había caído. Un charco oscuro comenzaba a extenderse bajo su cuerpo. Clara se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la escena. Lucas gritaba, intentando arrastrarla lejos, pero el horror estaba impreso en su rostro. Finalmente, como un impulso, Clara alcanzó a Lucas y lo miró a los ojos, buscando respuestas en el caos que les rodeaba. La mujer había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, atrapada en un mar de incertidumbre. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Lucas, su voz desgarrándose por la angustia. Clara solo podía pensar en el hombre del disparo. Lo había visto en la escena del café. Su mirada ahora se le presentó como un signo de advertencia. Y mientras su mente se debatía entre lo real y lo surrealista, Clara notó algo más, un objeto brillante en la mano del hombre caído. Se acercó, el temor abrazándole el estómago. «No, Clara», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. Ella se agachó y recogió un pequeño dispositivo. Era un teléfono, pero no uno cualquiera. Tenía una funda de guarda que era familiar. El teléfono de Lucas, reflexionó en un instante. El miedo se transformó en algo más profundo, algo cercano a la traición. Con manos temblorosas, desbloqueó el dispositivo y encontró una carpeta marcada como proyectos. Cuando abrió la carpeta, su mundo se tambaleó. Una serie de fotos, recortes de revistas y una nota en la que se leía: «El objetivo es Clara, no fallar». Su corazón se detuvo. Lucas, que la observaba con el rostro blanco, había regresado, incapaz de asimilar la verdad. «Clara», replicó, dijo, su voz tranquila pero temblorosa. «No es lo que piensas». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó. El miedo nuevo se mezclaba con la traición. La gente a su alrededor comenzaba a dispersarse. El ruido de las sirenas crecía, pero Clara no podía apartar su mirada del teléfono. ¿Era posible que Lucas estuviera detrás de todo esto? «Esto fue un error», dijo Lucas rápidamente, pero al ver su cara, comprendió que ya no había manera de ocultar la verdad. No sabía que las cosas iban a salir así. Clara sintió que su mundo se desvanecía. Todo lo que conocía parecía estar basado en una mentira. De repente, la mujer apareció detrás de Lucas, con una sonrisa que era más una mueca. «Parece que la verdad se asoma, ¿no?», dijo, su voz llena de burla. El aire se volvió pesado y el horror de la situación comenzó a abrazar a Clara. La traición de Lucas era solo la punta del iceberg y su mente giraba en círculos. La pregunta ahora era cómo escapar de esta pesadilla. ¿Podía confiar en alguien? El destino de Clara estaba a punto de cambiar y el dolor de la verdad la marcaría para siempre. Mientras el caos se desataba a su alrededor, se dio cuenta de que no solo luchaba para sobrevivir,
sino para descubrir quién era realmente y lo que debía enfrentar. La sirena de la policía sonó como un eco distante. ¿Qué haría ahora que todo había cambiado? Clara sintió que su mundo se partía en dos. La mirada de la mujer seguía clavada en ella, pero lo peor era Lucas, su amigo, al que había querido confiarle todo. ¿Qué había estado ocultando? El sonido de la explosión aún retumbaba en su cabeza, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La sirena de la policía se acercaba con una urgencia inquietante. «No puedo creerlo», exclamó Clara, mientras un pánico helado se colaba en su pecho. La traición resonaba dentro de ella como un eco ensordecedor. La mujer sonrió, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. «Lo que no sabes es que Lucas no es quien dices que es». Su voz era suave, casi seductora, pero el veneno en sus palabras la atravesó como un cuchillo. Clara vio cómo Lucas se tensaba. Su expresión cambiaba de preocupación a algo más. Ahí había algo que no encajaba. Un parpadeo, una sombra en su mirada. Sin poder evitarlo, la luz de la verdad comenzó a despejar el miedo. Pero había una certeza más oscura acechando en el fondo. «Lucas», suplicó Clara, buscando en sus ojos una respuesta. «¿Qué te está pasando?» Él vaciló, y durante un segundo quedó atrapado en la red de reunión entre el bien y el mal. «No puedo explicarlo aquí», dijo, pero su tono lo delataba. Ya no estaba seguro. El aire se hizo pesado, un retumbar de señales de alerta en la mente de Clara. Fue entonces cuando un grito desgarrador surgió de la multitud. Una mujer, pálida y temblorosa, empujaba a gente a su alrededor, gritando con todas sus fuerzas. «No, no, no, esto no puede estar pasando». Sus palabras eran un frenesí, y Clara no podía evitar que su mirada se dirigiera hacia donde la mujer señalaba con un dedo tembloroso. Un grupo de hombres, todos con miradas llenas de odio, la rodeaban. Entre ellos, Clara vislumbró el rostro de un antiguo conocido, el hermano de Lucas, Javier, al que jamás había visto en circunstancias imprevistas. Estaba a pocos metros, con los ojos desorbitados, y el temor se mezclaba con la rabia. ¿Qué estaba haciendo aquí? La conexión la atravesó como un rayo. ¿Era posible que todo esto fuera parte de algo más grande? «¡Javier!», gritó Clara, pero él no la escuchó. La multitud gritaba, personas corrían despavoridas, y Clara se sintió atrapada. Cuando la mujer le sonrió de nuevo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un plan que la mujer estaba tramando, y Clara era una pieza crucial de ese juego. Los secretos familiares son buenos para el drama, Clara. Su risa era una mezcla de euforia y peligro. Sin previo aviso, Javier empujó a un hombre y desenfundó un arma. «¡Suéltala, Lucas!». «Ya no te quiero ver aquí», gritó. La voz de su hermano era un eco de furia. Clara tuvo una revelación desgarradora. Lucas había estado en este juego mucho más tiempo del que ella sabía. Su pecho se constriñó y en un instante el tiempo pareció detenerse. Todo lo que había creído, la confianza, la amistad, se desmoronó en un instante. «Espera, Javier», dijo Lucas, intentando calmar la situación, pero su tono no convencía. «¿Sabes quién es nuestra madre? Todo esto es por ella». El aire se volvió helado. ¿Qué había pasado? La mirada de Javier se iluminó con una convicción aterradora, como si la culpa y la ira lo llevaran a desatar la tormenta. Clara no entendía. Las piezas no encajaban. ¿La madre de Lucas? Lucas dio un paso atrás, consciente de que las palabras de su hermano estaban a punto de destruir lo que quedaba de su vida. «No puedes decir eso aquí. Vas a poner a todos en peligro». Su cara se había oscurecido, como si tratara de ocultar un secreto que parecía estar ardiendo. ¿Acaso temes a la verdad? Antes de que Clara pudiera procesar lo que sucedía, un disparo resonó, pero no provenía de Javier. La mujer había desenfundado un arma, disparando hacia el aire para dispersar a la multitud. «¡Basta!», gritó, y por un momento la agitación se detuvo. «Este juego es más grande de lo que crees». Clara sintió que su mundo colapsaba.
La revelación se cernía sobre ella. La verdad era aterradora. Ella era solo un peón, pero la confusión crecía. Lucas parecía tambalear en la delgada línea entre lealtad y traición. ¿Quién estaba de su lado? El eco de la culpa, los secretos familiares y la violencia la rodeaban. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se encontraba en juego su vida, sino también las relaciones que la definían. Lo que había creído eran verdades estaban totalmente alteradas. La mujer sonrió, satisfecha, y en medio del caos, Clara sabía que su decisión podría acabar con todo. La pregunta seguía persistiendo. ¿Estaría dispuesta a desentrañar el horrible secreto detrás de su familia y descubrir cuánto dolor estaba dispuesto a soportar? El horror del momento la llevó a una encrucijada. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentarlo? Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y Clara solo podía esperar que sobrevivir significara más que descubrir la verdad. Clara sintió que su mundo se partía en dos. La mirada de la mujer seguía clavada en ella, pero lo peor era Lucas, su amigo, al que había querido co. El sonido de la explosión aún retumbaba en su cabeza, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La sirena de la policía se acercaba con una urgencia inquietante. «No puedo creerlo», exclamó Clara, mientras un pánico helado se colaba en su pecho. La traición resonaba dentro de ella como un eco ensordecedor. La mujer sonrió, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. «Lo que no sabes es que Lucas no es quien dices que es». Su voz era suave, casi seductora, pero el veneno en sus palabras la atravesó como un cuchillo. Clara vio cómo Lucas se tensaba. Su expresión cambiaba de preocupación a algo más. Ahí había algo que no encajaba. Un parpadeo, una sombra en su mirada. Sin poder evitarlo, la luz de la verdad comenzó a despejar el miedo, pero había una certeza más oscura acechando en el fondo. «Lucas», suplicó Clara, buscando en sus ojos una respuesta. «¿Qué te está pasando?» Él vaciló y durante un segundo quedó atrapado en la red de reunión entre el bien y el mal. «No puedo explicarlo aquí», dijo, pero su tono no convencía. El aire se hizo pesado, un retumbar de señales de alerta en la mente de Clara. Fue entonces cuando un grito desgarrador surgió de la multitud. Una mujer, pálida y temblorosa, empujaba a gente a su alrededor, gritando con todas sus fuerzas. «No, no, no, esto no puede estar pasando». Sus palabras eran un frenesí, y Clara no podía evitar que su mirada se dirigiera hacia donde la mujer señalaba con un dedo tembloroso. Un grupo de hombres, todos con miradas llenas de odio, la rodeaban. Entre ellos, Clara vislumbró el rostro de un antiguo conocido, el hermano de Lucas, Javier, al que jamás había visto en circunstancias imprevistas. Estaba a pocos metros, con los ojos desorbitados, y el temor se mezclaba con la rabia. ¿Qué estaba haciendo aquí? La conexión la atravesó como un rayo. ¿Era posible que todo esto fuera parte de algo más grande? «¡Javier!», gritó Clara, pero él no la escuchó. La multitud gritaba, personas corrían despavoridas, y Clara se sintió atrapada. Cuando la mujer le sonrió de nuevo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un plan que la mujer estaba tramando, y Clara era una pieza crucial de ese juego. Los secretos familiares son buenos para el drama, Clara. Su risa era una mezcla de euforia y peligro. Sin previo aviso, Javier empujó a un hombre y desenfundó un arma. «Suéltala, Lucas». «Ya no te quiero ver aquí», gritó. La voz de su hermano era un eco de furia. Clara tuvo una revelación desgarradora. Lucas había estado en este juego mucho más tiempo del que ella sabía. Su pecho se constriñó y en un instante el tiempo pareció detenerse. Todo lo que había creído, la confianza, la amistad, se desmoronó en un instante. «Espera, Javier», dijo Lucas, intentando calmar la situación, pero su tono no convencía. «¿Sabes quién es nuestra madre?» «Todo esto es por ella». El aire se volvió helado. ¿Qué había pasado? La mirada de Javier se iluminó con una convicción aterradora, como si la culpa y la ira lo llevaran a desatar la tormenta. Clara no entendía, las piezas no encajaban. ¿La madre de Lucas?,
Lucas dio un paso atrás, consciente de que las palabras de su hermano estaban a punto de destruir lo que quedaba de su vida. No puedes decir eso aquí, vas a poner a todos en peligro. Su cara se había oscurecido, como si tratara de ocultar un secreto que parecía estar ardiendo. ¿Acaso temes a la verdad? Antes de que Clara pudiera procesar lo que sucedía, un disparo resonó, pero no provenía de Javier. La mujer había desenfundado un arma, disparando hacia el aire para dispersar a la multitud. «¡Basta!», gritó, y por un momento la agitación se detuvo. «Este juego es más grande de lo que crees». Clara sintió que su mundo colapsaba. La revelación se cernía sobre ella. La verdad era aterradora. Ella era solo un peón, pero la confusión crecía. Lucas parecía tambalear en la delgada línea entre lealtad y traición. ¿Quién estaba de su lado? El eco de la culpa, los secretos familiares y la violencia la rodeaban. En ese instante se dio cuenta de que no solo se encontraba en juego su vida, sino también las relaciones que la definían. Lo que había creído eran verdades estaban totalmente alteradas. La mujer sonrió, satisfecha. Y en medio del caos, Clara sabía que su decisión podría acabar con todo. La pregunta seguía persistiendo. ¿Estaría dispuesta a desentrañar el horrible secreto detrás de su familia y descubrir cuánto dolor estaba dispuesto a soportar? El horror del momento la llevó a una encrucijada. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentarlo? Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y Clara solo podía esperar que sobrevivir significara más que descubrir la verdad. Y justo en ese momento, una explosión resonó en el aire, una sacudida devastadora, seguida de un resplandor que cegó a todos. Clara sintió que laté. Fue cuando Clara vio a Lucas caer al suelo, con un dolor reflejado en su rostro. Pero antes de que pudiera gritar su nombre, notó algo aterrador en su pecho, una marca que lucía extrañamente familiar, un símbolo que reconocía de las notas viejas de su padre, de los secretos que nunca llegaron a contarse. En ese instante, entendió que Lucas no era quien decía ser, ni Javier. Todos ellos estaban atrapados en un juego que había empezado mucho antes de que ella llegara. El horror y la comprensión la golpearon como un tsunami. ¿Eran ellos parte de una conspiración más grande?, pensó. Los ecos de la verdad comenzaron a girar en su cabeza. Las conexiones, los secretos, todo había sido un enigma turbio de mentiras. La mujer la miró con rabia y diversión, el fuego del caos brillando en sus ojos. Esto recién comienza, Clara. Y mientras la explosión hacía eco en su mente, el mundo que conocía se desvaneció, dejando solo preguntas horripilantes. ¿Qué nuevos secretos cerré? ¿Y cuánto estaba dispuesta a perder por conocer la verdad? Clara sentía que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor, como si el caos la estuviera absorbiendo. Pero en su interior había una chispa de determinación. ¿Podría ser que la verdadera batalla solo hubiera comenzado? Clara sintió que su mundo se partía en dos. La mirada de la mujer seguía clavada en ella, pero lo peor era Lucas, su amigo, al que había querido confiarle todo. ¿Qué había estado ocultando? El sonido de la explosión aún retumbaba en su cabeza, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La sirena de la policía se acercaba con una urgencia inquietante. «No puedo creerlo», exclamó Clara, mientras un pánico helado se colaba en su pecho. La traición resonaba dentro de ella como un eco ensordecedor. La mujer sonrió, como si disfrutara de la confusión que había sembrado. «Lo que no sabes es que Lucas no es quien dices que es». Su voz era suave, casi seductora, pero el veneno en sus palabras la atravesó como un cuchillo. Clara vio cómo Lucas se tensaba. Su expresión cambiaba de preocupación a algo más. Ahí había algo que no encajaba, un parpadeo, una sombra en su mirada. Sin poder evitarlo, la luz de la verdad comenzó a despejar el miedo, pero había una certeza más oscura acechando en el fondo. «Lucas», suplicó Clara, buscando en sus ojos una respuesta. «¿Qué te está pasando?». Él vaciló, y durante un segundo quedó atrapado en la red de reunión entre el bien y el mal. «No puedo explicarlo aquí», dijo, pero su tono no convencía. El aire se hizo pesado, un retumbar de señales de alerta en la mente de Clara. Fue entonces cuando un grito desgarrador surgió de la multitud. Una mujer,
pálida y temblorosa, empujaba a gente a su alrededor, gritando con todas sus fuerzas. No, 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 esto no puede estar pasando. Sus palabras eran un frenesí, y Clara no podía evitar que su mirada se dirigiera hacia donde la mujer señalaba con un dedo tembloroso. Un grupo de hombres, todos con miradas llenas de odio, la rodeaban. Entre ellos, Clara vislumbró el rostro de un antiguo conocido, el hermano de Lucas, Javier, al que jamás había visto en circunstancias imprevistas. Estaba a pocos metros, con los ojos desorbitados, y el temor se mezclaba con la rabia. ¿Qué estaba haciendo aquí? La conexión la atravesó como un rayo. ¿Era posible que todo esto fuera parte de algo más grande? Javier, gritó Clara, pero él no le escuchó. La multitud gritaba, personas corrían despavoridas, y Clara se sintió atrapada. Cuando la mujer le sonrió de nuevo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había un plan que la mujer estaba tramando, y Clara era una pieza crucial de ese juego. Los secretos familiares son buenos para el drama, Clara. Su risa era una mezcla de euforia y peligro. Sin previo aviso, Javier empujó a un hombre y desenfundó un arma. «Suéltala, Lucas, ya no te quiero ver aquí», gritó. La voz de su hermano era un eco de furia. Clara tuvo una revelación desgarradora. Lucas había estado en este juego mucho más tiempo del que ella sabía. Su pecho se constriñó y en un instante el tiempo pareció detenerse. Todo lo que había creído, la confianza, la amistad, se desmoronó en un instante. «Espera, Javier», dijo Lucas, intentando calmar la situación, pero su tono no convencía. «¿Sabes quién es nuestra madre? Todo esto es por ella». El aire se volvió helado. ¿Qué había pasado? La mirada de Javier se iluminó con una convicción aterradora, como si la culpa y la ira lo llevaran a desatar la tormenta. Clara no entendía, las piezas no encajaban. ¿La madre de Lucas? Lucas dio un paso atrás, consciente de que las palabras de su hermano estaban a punto de destruir lo que quedaba de su vida. «No puedes decir eso aquí, vas a poner a todos en peligro». Su cara se había oscurecido, como si tratara de ocultar un secreto que parecía estar ardiendo. ¿Acaso temes a la verdad? Antes de que Clara pudiera procesar lo que sucedía, un disparo resonó, pero no provenía de Javier. La mujer había desenfundado un arma, disparando hacia el aire para dispersar a la multitud. «¡Ey, basta!», gritó, y por un momento la agitación se detuvo. «Este juego es más grande de lo que crees». Clara sintió que su mundo colapsaba. La revelación se cernía sobre ella. La verdad era aterradora. Ella era solo un peón, pero la confusión crecía. Lucas parecía tambalear en la delgada línea entre lealtad y traición. ¿Quién estaba de su lado? El eco de la culpa, los secretos familiares y la violencia la rodeaban. En ese instante se dio cuenta de que no solo se encontraba en juego su vida, sino también las relaciones que la definían. Lo que había creído eran verdades estaban totalmente alteradas. La mujer sonrió, satisfecha, y en medio del caos, Clara sabía que su decisión podría acabar con todo. La pregunta seguía persistiendo. ¿Estaría dispuesta a desentrañar el horrible secreto detrás de su familia y descubrir cuánto dolor estaba dispuesto a soportar? El horror del momento la llevó a una encrucijada. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentarlo? Todo estaba a punto de cambiar para siempre, y Clara solo podía esperar que sobrevivir significara más que descubrir la verdad. Y justo en ese momento, una explosión resonó en el aire, una sacudida devastadora, seguida de un resplandor que cegó a todos. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y el caos se convirtió en un torbellino de gritos y humo. La ventana de la cafetería estalló, y entre la niebla, entre los escombros voladores, había formas que se movían. Fue cuando Clara vio a Lucas caer al suelo, con un dolor reflejado en su rostro. Pero antes de que pudiera gritar su nombre, notó algo aterrador en su pecho. Una marca que lucía extrañamente familiar, un símbolo que reconocía de las notas viejas de su padre, de los secretos que nunca llegaron a contarse. En ese instante, entendió que Lucas no era quien decía ser, ni Javier. Todos ellos estaban atrapados pensó. Los ecos de la verdad comenzaron a girar en su cabeza. Las conexiones, los secretos, todo había sido un enigma turbio de mentiras.
La mujer la miró con rabia y diversión, el fuego del caos brillando en sus ojos. Esto recién comienza, Clara. Y mientras la explosión hacía eco en su mente, el mundo que conocía se desvaneció, dejando solo preguntas horripilantes. ¿Qué nuevos secretos se revelarían? ¿Y cuánto estaba dispuesta a perder por conocer la verdad? Clara sentía que todo su mundo se desmoronaba a su alrededor, como si el caos la estuviera absorbiendo, pero en su interior había una chispa de determinación. ¿Podría ser que la verdadera batalla solo hubiera comenzado? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Al voltear, vio que Javier había apuntado su arma hacia ella, los ojos llenos de furia y desesperación. «Esto es culpa tuya, Clara. Tú has desatado todo esto». El tiempo se detuvo. Clara no podía creer lo que escuchaba. En medio del desastre, se dio cuenta de que no solo debía enfrentar la traición de Lucas, sino también la furia de su hermano. «No, Javier, no soy tu enemigo», gritó. El pecho le oprimía como si una piedra cayera sobre ella. Pero Javier no la escuchaba. Miraba más allá de ella, como si tuviera una misión. De repente, una sombra apareció detrás de Javier. Era la mujer. «Haz lo que debes hacer», dijo, su voz llena de urgencia. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la mujer se abalanzó hacia Javier, empujándolo. El arma se desvió de su dirección y se disparó. El sonido del disparo retumbó en sus oídos y Clara sintió que el aliento se le escapaba. No veía a nadie, solo el caos, y en un instante vio la escena borrosa y desvanecida por el humo. La explosión había dejado a todos conmocionados, pero lo último que Clara vio fue a su hermano caer, mientras la mujer se reía, disfrutando del caos que había desatado. Las sirenas comenzaron a acercarse, etquento que el pánico llenaba la plaza. Clara se encontraba entre la confianza rota y los secretos que la perseguían. Ella debía entender quién era realmente Lucas, qué lazos unían a Javier con su madre. Y lo más impactante de todo, qué secretos escondía esa mujer que prometía transformar su vida en un juego peligroso. Quedó atrapada entre la confusión y una nueva realidad que amenazaba con devorar todo. El silencio repentino se volvió aún más aterrador. Mientras se giraba, se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, ya había cambiado para siempre. ¿Podría enfrentar las consecuencias? Esa era la pregunta que acechaba su mente. Clara sintió que su mundo se partía en dos. La mirada de la mujer seguía clavada en ella, y el caos era un murmullo lejano. Lucas y Javier, al borde del enfrentamiento, la habían dejado atrapada entre dos tormentas. La explosión aún reverberaba en su mente, una sombra ominosa de lo que podía pasar. «No puedo mirarte a los ojos ahora», murmuró Clara, ni siquiera sabiendo si se dirigía a Lucas o a su hermano. «No puedo entender», gritó Javier, su voz desgarrada por la rabia. «Todo esto es por ella, por la madre que nunca conocimos». Ella retrocedió un paso. Toda esta situación era confusa, pero en medio de la confusión vio un destello. En el suelo brillaba un objeto. Era un pequeño colgante en forma de estrella, el mismo que había llevado en su infancia, la misma estrella que Lucas había mencionado varias veces en sus charlas. Clara se agachó por impulso, atrapando la pieza entre sus dedos, mientras la mirada de Javier se volvía más furiosa. Una risa burlesca salió de los labios de la mujer. «¿Qué te creías, Clara? Siempre supiste que eras parte de esto, y ahora el ciclo se repite». El mundo se detuvo. Clara sentía que su corazón se detenía también. El colgante era el mismo que llevaba su madre, la pieza que había perdido desde que la había visto por última vez, una reliquia que se suponía perdida. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad tragándole un nudo en la garganta. La mujer dio un paso adelante, sus ojos destilando triunfalismo. «Tú eres la clave. Todo lo que hemos hecho es para encontrarte de nuevo». Clara sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿De qué estaba hablando? «Tú no sabes nada de ella», exclamó Javier, patéticamente, como si de golpe se diera cuenta de que podía perder todo. «¿No es divertido?», siguió la mujer, sonriendo maliciosamente. «Lucas no solo es tu amigo, es tu hermano». Los ojos de Clara se abrieron como platos.
un golpe de realidad que la dejó sin respiración. ¿Cómo podía ser? Lucas, el chico con el que había compartido tantas risas, tantas confidencias, ¿era su hermano? No puede ser, murmuró. Lucas simplemente se quedó ahí, paralizado. La confusión y el horror bailaban en su rostro. Clara se sentía atrapada, como si el aire se le escapara. «Es cierto», dijo él finalmente, su voz entrecortada. «No supe cómo contarte. No sabía si alguna vez estarías lista». Javier dejaba escapar palabras llenas de furia. Todo por la maldita mujer que nos abandonó. «Clara, somos parte de algo más grande. Esto no es solo un juego, es nuestra vida». Clara sintió que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada revelación la alejaba más de la realidad que conocía. Las conexiones, las historias, incluso las risas, todo se convertía en un puñado de cenizas. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su voz casi era un susurro, mientras luchaba con el torrente emocional que la invadía. Pero la mujer sonrió con satisfacción, disfrutando del desmoronamiento de su mundo. «Siempre estuviste destinada a esto, Clara. El futuro te espera, aunque no estés lista para enfrentarlo». Un grito desgarrador cortó el aire. Clara giró la cabeza y vio a un grupo de hombres acercándose, armados y decididos. El caos se desataba nuevamente. La sensación de inminente peligro era abrumadora. «¡Corre!», gritó Lucas, pero Clara se quedó en pie paralizada por la revelación. Mientras el pánico envolvía a los que aún estaban presentes, la pregunta en su mente era devastadora. ¿Cómo podía confiar ahora en una familia que nunca supo que tenía? El sentido de traición la golpeó nuevamente. Las verdades compartidas se desvanecían y su futuro parecía más aterrador que nunca. Mientras los hombres se acercaban, Clara se dio cuenta de que todo había sido parte de un entramado, un juego que apenas comenzaba a entender y que pronto podría decidir su destino. ¿Podría realmente escapar de esta red de secretos y traiciones? El colgante en su mano brillaba como un recordatorio del pasado que nunca conoció, y en ese instante se sintió más perdida que nunca. Clara se encontraba allí, paralizada por la revelación que acababa de desatar una tormenta en su corazón. Lucas, su amigo de confianza, su hermano, todo lo que sabía se tambaleaba. La mirada de Javier, furiosa y llena de temor, la empujó a la realidad. No era solo una batalla entre ellos, era una lucha por su propia identidad. La mujer, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del espectáculo, como si las líneas del destino se entrelazaran a su alrededor. «Tienes que elegir, Clara», dijo Lucas, su voz llena de temor. «Ellos vienen a buscarte». Clara sintió cómo la presión crecía en su pecho, la angustia de no saber hacia dónde ir. Un grupo de hombres armados se acercaba, la amenaza palpable en el aire. Tuvo que decidir rápidamente, quedarse y enfrentar la verdad dolorosa, o correr y buscar la oportunidad de descubrir quién era realmente. El tiempo se detuvo. Cada segundo se sentía eterno. La figura de Lucas frente a ella, ese rostro que había sido su refugio y que ahora se había convertido en un símbolo de traición y dolor. «Clara, escápate», gritó Javier, extendiendo su mano hacia ella, pero no había tiempo. En un instante, las sombras comenzaron a tense a desvanecerse y la voz decidida de Clara emergió. «No soy un peón más en su juego», dijo, mientras levantaba el colgante, como si reclamara su poder por primera vez. La mujer respiró hondo, frustrada. Clara podía sentir la energía en el aire, un zumbido de tensión. Los hombres estaban cada vez más cerca, y el miedo se convirtió en ira, alimentando su determinación. «Voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste», dijo, incluso si su propia voz temblaba. Y así, con el colgante brillando en su mano, Clara corrió. Corrió por lo oscuro, por la confusión y el desagarro. La angustia la perseguía, pero cada paso la acercaba más a la mujer que había sido siempre. Esa chica fuerte que había soñado con descubrir quién era, sin ataduras ni secretos. Los gritos retumbaban tras ella. La imagen de Lucas y Javier se desdibujó en su mente. No podía pensar en ellos ahora. Su propia vida estaba en juego. Al cruzar la esquina, encontró una salida.
una libertad que pensó que jamás conseguiría. En el silencio desesperante que siguió, Clara dejó de correr. Sus manos temblaban y un aire fresco le golpeó el rostro. Se dio cuenta de que, aunque el caos había dejado marcas en su alma, había encontrado una nueva chispa. Ahora sabía que el juego apenas comenzaba. La vida de su hermana, sus secretos familiares, todo pendía de un hilo, y la búsqueda de una verdad que realmente podría liberarla. Mientras la policía se acercaba, Clara hizo una promesa silenciosa: no se dejaría vencer. Se dio la vuelta. La imagen de su antiguo mundo podría haberse hecho añicos, pero de entre las cenizas, una nueva Clara alzaba la voz y estaba dispuesta a luchar. La vida no siempre es clara, a veces se ve opaca, llena de sombras y dudas. Pero Clara había decidido que ya no más. Al enfrentar su destino, las preguntas fluyeron como un torrente. ¿Qué le esperaba realmente? ¿Cómo iba a descubrir la verdad de su madre y de su familia? Y así, con su corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de algo. Aunque la aventura era peligrosa, el viaje hacia el autodescubrimiento recién comenzaba. ¿Y tú? ¿Tuvo sentido este viaje? Ahora mismo tienes que suscribirte a este canal. No te puedes perder las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para que el algoritmo se alimente y podamos seguir trayendo más relatos increíbles. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tu opinión, tus teorías y todo lo que sientes sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Dales la oportunidad de sumergirse en esta historia. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. Hagamos este viaje juntos. Lo que viene después es